Buenos días, ya es la hora, así que voy a empezar. Hoy tenemos gratas noticias, que quiere decir que empezamos tema nuevo. El tema 3 entra para la prueba del 11. En realidad espero poder dar todo el temario entre la clase de hoy y la clase del lunes que viene. Como siempre, voy a hacer un pequeño guión de lo que vamos a hacer. Lo primero es un resumen de noticias. Siempre hay cosas que hay que explicar al principio de las clases, semana a semana, por los cambios. Luego voy a introducir el tema 3. El tema 3 va de planificación agregada. Entonces, lo primero que voy a explicar es qué es planificar o qué es la planificación agregada. Y me voy a centrar básicamente en el término planificación. Y el motivo es que en el punto número 3 lo que vamos a tratar es cómo se agrega. Y como puede ser que alguno aún no entienda, no sepa o no conozca ese término, cuando hablemos de cómo se agrega, pues me va a tocar reducidamente explicar el concepto de agregación. ¿De acuerdo? Y después vamos a ver lo que se denomina como planes intuitivos. Y cuando entiendo por intuitivos le voy a poner también un entre comillas, porque básicamente lo que vamos a hacer es, no vamos a buscar el óptimo. Vamos a buscar algo que cumpla ciertas propiedades. Que me interesan. ¿Y a qué me refiero con ciertas propiedades que me interesan? Pues habrá alguna característica que quiero que tenga la solución, que a lo mejor no es óptima en coste, pero sí es práctica, útil, conveniente. Lo que voy a hacer es intentar modificar o resolver el problema buscando ese tipo de soluciones. No soluciones óptimas en lo referente a costos, sino soluciones óptimas en lo referente a facilidad o posibilidad de implementarlas en la práctica. ¿De acuerdo? Este es el outline del día. Seguramente los 3 primeros puntos serán el primer bloque, el último punto será el segundo bloque y me quedaré con algo para ver durante la semana que viene. Respecto a las noticias, la primera, para despistados, si hay alguien que no se ha enterado, mañana es viernes. Pero pasado mañana es miércoles. Los chistes son múltiples. Mañana vamos a tener un regreso al futuro al pasado. Mañana tenéis todo pregrado, funciona con el calendario académico de un viernes. Por tanto, esto lo que implica es que no hay ayudantía. ¿Sí? También implica que en teoría no debería haber vídeo de ayudantía y semejante, pero yo he hablado con Paula y hemos decidido que como vamos un poco tarde de temario, siempre vamos tarde, y no hiere intentar resolver las cosas para aquellos que lo quieran ver. Yo voy a subir un vídeo hoy con la solución del control 5 y ella me va a pasar los vídeos con la ayudantía que hubiera dado mañana. Y vosotros la podréis consultar en vuestra intimidad, como os dé la gana, en pijama si queréis. Y así ya lo tendremos hecho. La semana que viene empezaremos con una ayudantía de planificación. Motivo, el día 11 de mayo tenéis la prueba. Quiero hacer una ayudantía de planificación antes de la prueba. ¿Vale? 2. Aparte de eso, yo voy a, como ya he comentado, voy a subir hoy la solución al control 5. He hecho un vídeo que no debería de ser muy largo, creo que son como 10 minutos, 12.
en el cual explico exactamente todos los pasos de la solución, desarrollo mi solución con mis números. Vosotros podéis hacer lo mismo para vosotros. Yo os lo recomiendo que lo hagáis. Motivo, pues vais a tener trabajo hecho para el día de la prueba. Si os sale una pregunta de alisado triple, podréis reaprovechar parte de ese trabajo porque lo tendréis hecho. Tercero, alguno de vosotros pidió que subiera las láminas antes de la clase. Yo ya subí el primer día un montón de láminas, que son todas las láminas del curso. Y esas láminas que yo he subido incluyen contenido más allá de lo que yo explico en clase. Hay muchísimas láminas. A partir de esta semana vais a tener una versión de las láminas. Estoy mirando en esta pantalla para ver, para enseñároslo. Vais a tener una versión de la lámina reducida, que son solamente las que yo voy a mostrar en clase. Por eso estaba mirando al otro lado. Si vamos por aquí, en el tema 3, veréis que pone selección de láminas para clase y Excel para primera clase de planificación agregada. Básicamente estos dos archivos son lo que yo voy a utilizar en la clase. Por si alguno de vosotros utiliza el PC, se lo puede descargar y los puede mirar automáticamente. La selección de láminas que hay ahí son la selección de láminas que yo tengo en mi iPad. No todas las láminas que están en este archivo de aquí, que ponen láminas. ¿De acuerdo? Es una versión reducida pensada para cómo he planteado yo la clase. A veces no las uso todas, generalmente sí. ¿De acuerdo? Esto implica que en teoría debería de ser más fácil el seguimiento de la clase, sobre todo en el hipotético caso que lo que os estuviera pasando es que veíais que yo saltaba arriba y abajo en las láminas. ¿Vale? Esto no debería de seguir pasando. También os digo que como hay varios cambios, uno de ellos es que voy a utilizar más Excel para resolver ejercicios. Y eso a alguno de vosotros le va a parecer súper interesante. Después de del segundo bloque me lo vais a comentar. Resulta que es mucho más fácil perderse. Es mucho más efectivo a nivel docente que vaya a velocidad de lápiz. Pero hay un pequeño problema, que es que el día de la prueba vais a tener Excel y vamos a esperar que lo hagáis en Excel. Así que si yo os lo enseño en lápiz y después os lo pregunto en Excel, alguno de vosotros protestará. Creo que es conveniente, sobre todo en planificación agregada, que es una cosa que rápidamente se deja llevar muy bien por un Excel, que hagamos el Excel. Si alguno de vosotros en algún momento se pierde, pues volveremos al papel y las partes en las que os perdáis, yo recomiendo que o saquéis la cabeza y me digáis que pare o que me digáis algo por el chat. ¿De acuerdo? Yo pararé, lo volveré a explicar e intentaré hacerlo de otra manera, de una segunda manera. ¿De acuerdo? Finalmente, 4. La prueba 1. Y ya estamos convergiendo en lo que va a ser el sistema de la prueba 1. El viernes 1 de mayo subiré contenido para la prueba. ¿Y a qué me refiero con contenido? Me refiero que subiré preguntas estandarizadas, que son las que hemos estado generando para la prueba. Hemos generado como unas 140 preguntas entre los profesores del curso y ahora lo que vamos a hacer es separarlas en 3 bloques. Un bloque os lo vamos a dar a vosotros, el segundo bloque lo vamos a utilizar nosotros para hacer la prueba y el tercer bloque lo vamos a utilizar para el examen final. Por tanto, vais a tener como 1/3 de las preguntas que hemos desarrollado para que podáis practicar y entender y ver qué tipo de preguntas se os va a solicitar en la prueba. ¿De acuerdo? Sé que es una cosa relativamente diferente y como no es como las que teníamos antiguamente, no son pruebas como las que habíamos hecho en años anteriores, hemos considerado que era imprescindible que tuvierais esa cantidad extra de preguntas nuevas para que os prepararais en las condiciones
ideales, que son idénticas a las condiciones que vais a tener en la prueba. ¿De acuerdo? Y con esto acabo todas las noticias del día. Si alguno de vosotros tiene alguna pregunta, es el momento de hablar. Y si no, pues pasaré. ¿Ha quedado todo claro? ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta sobre el formato, sobre la prueba, etc, etc, etc? ¿No? Bueno, pues vamos a dar el resumen por concluido. Bueno, sí, por si alguno de vosotros está con la pregunta típica. Sí, hoy hay control. Pero vamos a cambiar de nuevo el formato, a ver si encontramos la solución que les gusta a todos. ¿Vale? Primero, ¿qué es la planificación agregada? Un segundo. ¿Qué entendemos por planificación? Eh, yo no sé si muchos de vosotros habéis sido, sois hijos o hijas de ingenieros o ingenieros. Eh, ingeniero es un término que no es masculino ni femenino, o al menos así llegaron a la conclusión mis compañeras cuando yo era alumno, que decían que no querían que las llamaran ingenieras, querían que las llamaran ingenieros. Así que si alguien quiere que le llame ingeniera, pues ingeniera. Puede ser que vuestros padres fueran ingenieros o vuestras madres fueran ingenieros. Yo en mi caso, mi padre es ingeniero y una de las ventajas que tiene haber sido hijo de ingenieros es que tengo recuerdos de mi padre haciendo trabajo de ingeniero cuando yo era un niño, cuando era un niño de 7, 8, 9 años. Y uno de los ejemplos que tengo y que uso en clase, lo uso siempre, son mis recuerdos de cuando mi papá hacía planificación, cuando planificaba y realmente lo que hacía era una planificación agregada. Entonces, como me va perfecto para lo que explico aquí, pues comento mi experiencia con vosotros. Resulta que mi papá era el responsable de la distribución eléctrica en una zona que hay cerca de Barcelona. Así que su trabajo era básicamente asegurarse que la luz llegaba a casa de todas las personas. Y eso implicaba, entre muchas otras labores, que aproximadamente en octubre, noviembre del año, él miraba o hacía un plan de trabajo para las instalaciones de ese año. ¿Y qué incluía ese plan de trabajo? Pues ese plan de trabajo incluía, entre otra cosa, reparaciones, que eran más o menos lo que él intuía que iba a necesitar reparar, porque siempre cuando llovía o cuando había mucho viento se caía algún tipo de poste o de instalación eléctrica y había que repararla. Y eso no lo sabía a priori, no sabía cuál iba a ser la que iba a encontrarse, pero hacía un plan tentativo de qué era lo que necesitaba ponerse. También tenía los mantenimientos. En los años 80, que es cuando yo tenía 7, 8, 9, 10 años, en la red eléctrica en Cataluña aún utilizaba muchos postes eléctricos de madera. Y la madera, pues cuando llueve, no, al fin y al cabo, tarde o temprano acaba necesitando un cambio. Pues había que hacer esos mantenimientos, había que hacer nuevas instalaciones, ampliación, mejoras. ¿De acuerdo? Entonces él planificaba más o menos cuál iba a ser la carga del año y cómo la iba a distribuir mes a mes. ¿A qué me refiero con cómo lo iba a distribuir mes a mes? Bueno, pues normalmente en los meses en que hay que hacer reparaciones porque las cosas se averían son los meses en que los climas son más severos. Y eso no es invierno. Eso es primavera-otoño, porque es cuando llueve más y cuando hay más viento. Al menos en la zona de donde soy yo, en España, por tanto, o en Cataluña.
Por tanto, en aquella época mi padre no programaba instalar una nube, digo, hacer algo nuevo. Lo que programaba era la carga de trabajo que tenía de reparaciones. Y a lo largo del resto del año, teniendo en cuenta la disponibilidad de personal y teniendo en cuenta la capacidad de trabajo que tenían, pues determinaba más o menos las cosas que tenía que hacer y llegaba a un plan anual. ¿Por qué llegaba a un plan anual? Porque, como todo en la vida, necesitas plata para hacerlo. No todo, pero muchas cosas sí. Y en octubre, noviembre, era cuando mi papá tenía que presentar un plan anual explicando qué era lo que había que hacer para conseguir inversiones, financiamiento, para conseguir la plata, el presupuesto anual que tenía él para hacer su trabajo operativo en la empresa. Por eso lo hacía aproximadamente en octubre y noviembre, porque el presupuesto corría por un año entero y por eso era un plan anual, porque tenía que planificar más o menos la idea de un año. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace lo que es la planificación agregada. La planificación agregada, en el fondo, es plantearse cómo voy a trabajar en un periodo en el medio plazo. ¿De acuerdo? Eso es planificación agregada. Medio plazo, generalmente, es un año. Pero generalmente es un año porque la gente normalmente planifica anualmente. No significa que sea obligatorio y no significa que los problemas que os vamos a poner en clase o en las pruebas sean anuales, porque son 12 datos, uno para cada mes, y eso acostumbra a generar problemas muy largos. Así que muchas veces, por ejemplo, yo hoy voy a utilizar un problema de medio año. Tiene la ventaja precisamente de eso, de que en vez de tener un año, 12 observaciones, 12 meses, voy a tener 6. ¿Cuándo es interesante planificar? ¿Para qué sirve? Y para explicar para qué sirve, yo creo que lo mejor que puedo hacer es explicar primero un caso en el cual planificar no es necesario. Y para explicar un caso en que planificar no es necesario, voy a poner un ejemplo relativamente simple. Suponed que tuvierais una panadería y entonces tú tienes una demanda de pan de 100 unidades, 100 unidades, 100 unidades, 100 unidades cada periodo a lo largo de todo el tiempo. ¿Vale? Ya sean meses, ya sean años, ya sean semanas, ya sean días, siempre tienes la misma demanda. Entonces, obviamente, si son días, a lo mejor esto significan 100 kilos de pan, y si son años, pues tendrá que ser otra medida, no pueden ser kilos, ¿de acuerdo? En eso estamos todos de acuerdo, pero básicamente a lo que me refiero es que la demanda es homogénea. Si la demanda es homogénea, la solución de trabajo, yo tendría que trabajar 100, 100, 100, y así sucesivamente hasta 100. No hay necesidad de hacer nada más. ¿Por qué? Pues porque en el fondo el problema es simple. Si a mí me exigen exactamente lo mismo cada día y yo quiero mantener un sistema en funcionamiento correcto, lo correcto es trabajar siempre lo mismo. La idea de hacer lo que hacemos algunos de nosotros, y cuando digo hacemos algunos de nosotros me refiero a mí mismo, porque yo también lo hacía cuando era alumno, de estudiar el último día, es una muy mala idea. Es una muy mala idea y si un día tenéis una empresa, no lo hagáis. No dejéis todo para el último día. Haced las cosas de una forma homogénea. Si tenéis una demanda de 100 cada día, no hagáis 700 el lunes y os paséis 6 días durmiendo y 700 el lunes y 6 días durmiendo. Eso a largo plazo acaba mal. Acaba mal porque en el fondo lo que sucede es que tú te da pereza trabajar el lunes esas 700 y lo acabas haciendo mal. ¿Sí? Por tanto, el motivo en el cual uno tiene que planificar es cuando tiene una demanda muy variable. Por ejemplo, tiene esta demanda.
me pasa. ¿Sí? Ahora, fijaros que si uno tiene esta demanda tan variable, lo que le sucede es que para solventar la demanda de estos periodos, tiene que hacer algo. ¿Sí? No puede quedarse tal cual. Resulta que estos periodos la demanda es muy alta y entonces tiene que hacer algún tipo de medida, tiene que hacer algún tipo de plan para asegurarse que en estos periodos en que la demanda es muy alta va a poder satisfacerse. Y esta es la pregunta que intenta resolver la planificación agregada. La planificación agregada intenta poner de acuerdo un mismatch, o sea, una falta de relación entre capacidad y demanda. Yo lo explico cada año, cada semestre, cada clase en que hacemos planificación agregada. A veces sale alguien y me lo contesta, a veces sale alguien y no me lo contesta, a veces nadie responde. Pero si alguien corre carreras de larga distancia, maratones, ultramaratones, semimaratones, o conoce a alguien que lo haga, yo no, siempre he pensado que correr es de cobardes, pues lo primero que le dirán es que lo que tiene que hacer es seguir con un ritmo constante cada kilómetro de la prueba, que no vaya haciendo acelerones. ¿De acuerdo? Eso es un plan. El plan es, si bien hay momentos en que uno tendría que hacer más esfuerzo, menos esfuerzo, que uno siga con un ritmo constante a lo largo de toda la prueba. ¿De acuerdo? Y eso es básicamente lo que intenta hacer la planificación agregada. Lo que ha hecho la persona es hacer un match entre lo que tiene que suceder y lo que él puede dar. ¿Vale? Y eso es el tipo de cosas que también tiene que hacer un sistema logístico de distribución, de demanda, un supermercado, una tienda de abarrotes, incluso un bar, para hacer frente a esas diferencias que hay entre su capacidad productiva y la demanda del cliente. ¿Vale? ¿Y cómo se pueden hacer ese match? ¿Cómo se puede arreglar ese match? Pues a través de ciertas herramientas. El match se puede hacer a través de las siguientes acciones. No siempre todas están disponibles, pero es el conjunto general de todo lo que uno puede hacer. Uno lo que puede hacer es adelantar trabajo. Y ese adelantar trabajo al final se transforma en inventarios. ¿De acuerdo? Por ejemplo, es normal estocar producto en invierno para productos que tienen una alta estacionalidad en verano. Si tú haces helados, la demanda de helados en el verano es superior. Si produces helados de forma industrial, una de las soluciones que puedes hacer es fabricar el helado, parte del helado, irlo inventariando a lo largo del año y cuando llega a tu punta de trabajo, lo sacas para adelante. ¿De acuerdo? Un ejemplo de un compañero vuestro que su papá tiene una pisquera es las ventas de pisco que él tenía, mayoritariamente concentradas en el 18 de septiembre. Entonces, agosto y mediados de septiembre, producía más para almacenar lo suficiente para que cuando llegara el 18, 17, 18, 16, que era cuando tenía el pic de ventas, pues tenía material para vender. ¿De acuerdo? Eso es adelantar el trabajo. Inventariar. Es la técnica más antigua. La otra opción es la antitética, que es retrasar el trabajo, que es hacer un delay en la entrega.
El término técnico en castellano para esto es diferir la demanda. ¿Qué sucede? Bueno, pues seguro que muchos de vosotros habéis hecho algún pedido durante estos días por internet y han tardado 15 días de más en entregaros, si os lo han entregado. Jumbo, Líder, Totus han estado haciendo servicio, que tú pedías un producto de hoy para mañana y te lo entregaban en 2, 3, 4 semanas. Eso es retrasar la entrega. Retrasar la entrega básicamente es que como no tengo capacidad suficiente para dar entrega en el momento preciso, lo que hago es decirle a mi cliente que si quiere el producto se tiene que esperar más tiempo. Esa opción parece que sea una opción extrema y que esté asociada única y exclusivamente a servicios, pero no es verdad. Voy a explicar un par de casos luego de situaciones extremas en que se retrasa trabajo. ¿De acuerdo? La opción clásica que utilizamos la mayoría de nosotros en nuestra vida es aumentar la producción. Horas extras. O modificar la planta de trabajadores. Contratos y despidos. ¿De acuerdo? No tengo que ser, o no tenéis que ser muy imaginativos para pensar que si el 11 de mayo vais a tener la prueba de gestión de operaciones, pues yo voy a tener un 7, 8, 9, 10 y 11 de mayo repletito de preguntas por mail. Sobre todo 9, 10 y 11 de mayo. ¿Por qué? Pues bueno, es el estado natural del ser humano. Hay un pic de trabajo y ese pic de trabajo se responde, se contesta, se soluciona a través de un aumento del número de horas que se dedica a hacer ese trabajo. ¿De acuerdo? En una empresa es igual. Resulta que hay un pedido especial o que hay un extra que obliga a aumentar la producción y entonces lo que se hace es hacer horas extra para solucionarlo. ¿De acuerdo? O se contrata más gente, o si pasa justo lo contrario, como ahora, que hay menos demanda, pues se despide a la gente y listos. Es una adaptación de la capacidad que tengo para producir, recordad la definición que habíamos hecho antes, una adaptación de mi capacidad para igualarme lo máximo posible a la demanda que tengo y que observo. El punto que veis al final del todo de la lámina. ¿Sí? Otras alternativas. Pues otra alternativa que es muy habitual es modificar precios. Generalmente, y eso el caso que se ve mejor son los autos. Uno pone descuentos en las épocas en que tienen menos demanda. En el cine pasa lo mismo. El día barato del cine no es el sábado. El día barato del cine es el miércoles, creo, el martes. El día que nadie quiere ir al cine. Por tanto, al modificar los precios, lo que consigues es alterar la demanda. Habrá gente que adelantará o retrasará sus pedidos basándose, o su compra basándose en esta manipulación de precios que haces tú. ¿Sí? Y finalmente hay una última manera que existe frecuente para alterar la dinámica de capacidad y precio, que es la generación de nuevos productos. ¿Sí? Suponed que vosotros tenéis un producto con una alta estacionalidad. Por ejemplo, vendéis bombones. Y los bombones, generalmente,
La época fuerte de consumo, al menos en España, son las Navidades y el 14 de febrero. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que el patrón que sigue es cíclico. Así que en esta época de aquí, que es verano, la gente come menos bombones. Verano en el norte, aquí es al revés. La gente come menos bombones en verano. ¿Por qué? Porque los bombones son chocolate y se deshacen. ¿De acuerdo? Entonces, como este ciclo es repetitivo, una buena manera de compensar el desajuste que te generan sería tener justo otro producto que hiciera estas ventas. ¿Sí? Un producto que en la época en que esto no se vende, esto sí se venda. Así, el agregado entre los dos productos generaría una línea constante, más o menos constante, para nuestra empresa. ¿De acuerdo? En el fondo, lo que estamos intentando hacer es evitar parte de la variabilidad originaria del problema y sustituirla de alguna manera, intentar que nos parezcamos lo máximo posible a este 100, 100, 100, 100, 100 de aquí, o conseguir que nos parezcamos lo máximo posible en capacidad de producción a este 100, 100, 700, 300, 100. Esa es nuestra idea con la planificación agregada. ¿De acuerdo? No todo el mundo puede aplicar todas las técnicas que hay aquí. Por ejemplo, en Japón no hay despido libre. A alguno de vosotros le puede sorprender, pero en Japón, en la mayoría de empresas, la inmensa mayoría de empresas, cuando empiezas a trabajar en una empresa, se comprometen a tenerte contratado durante todo el resto de tu vida. Por tanto, modificar la planta de trabajadores no es una opción. ¿De acuerdo? Hay otras empresas que no pueden retrasar trabajo. Por ejemplo, una empresa que vende productos de primera necesidad, tú no te vas a esperar 4 días para comer. ¿Comes ahora o no comes? O te vas a otro sitio. Por tanto, no puedes retrasar el trabajo. ¿Sí? Tampoco puedes inventariar mano de obra. Está claro que una gran superficie pues tiene la demanda concentrada entre el viernes, sábado y el domingo, que son los días que la gente iba a comprar, y no puede adelantar trabajo, no puede trabajar el miércoles y decirle al cliente, no, yo estaba aquí disponible para usted el miércoles. Harán cosas para intentar mover a gente que trabaje el miércoles. ¿Sí? Así que no todas las industrias tienen todas estas opciones, pero algunas sí. Y uno tiene que ser consciente de cuándo las tiene. Me gustaría hablar específicamente de la opción retrasar trabajo, la de hacer un delay, porque es la que generalmente la gente entiende peor. O sea, mentalmente no tenemos esa idea de que en muchas ocasiones nosotros esperamos por el producto. Por tanto, me gustaría centrarme en 2 ejemplos que demuestran la posibilidad de retrasar trabajo. ¿Sí? Antes de mostrarme en 2 ejemplos que explican que sí que podemos retrasar trabajo, tengo que comentar que yo estas de aquí no las voy a tratar. Motivo, son más del área comercial que no del área de operaciones. Entonces no tiene ningún sentido que yo me ponga a explicar cosas del área de comercial, porque ya tenéis un curso de marketing y el tipo de acción que se hace es muy diferente a lo que yo voy a explicar. No es operativo, es bastante más estratégico. Por ejemplo, modificar precios es algo que sí que vamos a ver al final del curso, pero vamos a ver muy poquito y no me quiero meter tan pronto. Y el tema de generar nuevos productos y que además tengan patrones contrarios a los productos originales me parece que se escapa un poco de lo que yo puedo ver en este curso. ¿Vale? Retrasar trabajo. ¿Qué significa retrasar trabajo? Lo que se llama diferir. Pues por diferir, básicamente quiere decir entregar tarde. Y uno puede entregar tarde solo cuando el cliente está dispuesto a esperar.
¿De acuerdo? Si el cliente está dispuesto a esperar, pues entonces puedes entregar tarde. Por ejemplo, estas últimas semanas, con los problemas que había habido para comprar online, la gente estaba dispuesta a esperar. ¿Qué remedio, no? O sea, es lo que hay. Entonces, tú estás dispuesto a esperar, pues puedes esperar, puedes entregar tarde. No tienes un mercado en el cual no estás dispuesto a esperar, no puedes entregar tarde. ¿Sí? Un ejemplo de entrega tarde que para vosotros como alumnos os puede sorprender porque no lo asociáis directamente, está por ahí atrás de mi mesa. Es esto de aquí. Alguno de vosotros reconocerá una Nintendo Switch aquí. Y Nintendo es famosa por entregar tarde. Su teoría es que su producto no es sustituible. ¿A qué me refiero con que su producto no es sustituible? Nintendo tiene pics de demanda en dos épocas concretas del año. Navidades, final de curso. Es cuando la gente compra consolas. Más del 50% de los regalos se realizan en Navidades, de los regalos de juguetes. Por tanto, una juguetería, la mitad de sus ventas las produce en 15 días. En Nintendo la opción que tiene es inventariar a lo largo del año. Pero a pesar de ello, durante los primeros años de vida de la mayoría de sus consolas, no cubre la demanda. Y lo que hace es decir que no la cubre y el cliente se tiene que esperar si la quiere comprar. Y en vez de comprarla para Navidades, pues la compra para el cumpleaños del niño o cuando la encuentra en algún momento. Una estrategia que se basa en una mentalidad que tiene Nintendo, adquirida durante muchos años, cultural, porque Nintendo originalmente era una vendedora de juguetes y se transformó en una empresa aversa al riesgo, muy aversa al riesgo. Eso hace que no aumente la capacidad productiva. Comprensible porque no siempre la chunta, digamos, no siempre tiene éxito. Ha habido veces que la ha fracasado diseñando algún tipo de consola. Por tanto, no considera que valga la pena aumentar su capacidad productiva porque eso le representaría una inversión muy alta y prefiere diferir la entrega. ¿Sí? Con algunas pérdidas de clientes que se van a ir a comprar otras cosas. ¿De acuerdo? Eso es una opción de diferir y es un costo. Es cliente que puede ser que te lo compre o puede ser que decida irse a comprar otra consola, una Play 4 o una Xbox One o cualquiera de las nuevas. ¿Sí? Eso por un lado. Vamos a ver el caso ultra extremo. El caso ultra extremo se produjo en el 77, en Navidades del 77. Para aquellos de vosotros que no seáis muy frikis de las cosas de ciencia ficción, ese fue el año en que se estrenó Star Wars y el juguete de moda que todos los niños querían era unos muñequitos de Star Wars. Y esos muñequitos de Star Wars, Lucas envió producirlos a China. Y China no era lo que es ahora. Así que, como en octubre, noviembre, llegó confirmación de que los juguetes no iban a estar listos para octubre, noviembre. Digo, para Navidades. No iban a llegar. Y entender la situación, la acabo de explicar, más de la mitad de los juguetes se venden en esa época del año. Así que, ¿qué se hace? Pues Lucas lo que hizo fue, mandó imprimir las cajas en Estados Unidos y dentro de la caja puso una etiqueta que decía, vale por este juguete cuando llegue a su juguetería. Y las mandó a las jugueterías. Entender la situación de jugueterías llenas de cajas vacías con un papelito. Es un poco curioso. Todo el mundo le llamó que estaba loco porque dijo que ningún niño iba a aceptar un papelito como regalo. Pero los niños querían ese juguete. Querían ese juguete, no cualquier otro, ese. Así que compraron la caja con un papelito y se esperaron hasta que llegaron los juguetes de verdad de China para comprarlos. Fueron con la etiqueta y compraron el juguete. Fijaros que eso implica unos costes adicionales, porque hay que convencer a las jugueterías, hay que enviar cajas vacías, hay que enviar las cajas llenas. Todo eso son unos costos extras, pero es una alternativa a la opción de decir, no voy a tener los juguetes, no vendo nada. ¿De acuerdo? La clave a la opción de entregar tarde es siempre la misma. Es tener la suficiente fuerza de mercado o poder de mercado
como para conseguir que el cliente se espere al producto. Si el cliente es capaz de esperarse por tu producto, súper, puedes diferir. Si no, no puedes diferir. ¿De acuerdo? Preguntas hasta aquí. Porque si no tenéis preguntas, he acabado. ¿Qué es planificación? Planificación básicamente es qué voy a hacer para hacer el match entre lo que tengo, mi capacidad, y lo que me piden, mi demanda. ¿Sí? Y ahora, la siguiente palabra que tengo que explicar es agregada. Y la voy a explicar mientras hablo del concepto de agregación. ¿De acuerdo? ¿Qué se entiende por agregación? Bueno, resulta que como he explicado, la planificación parte de la idea que a priori, o sea, antes de que ocurra, va a buscar cómo resolver el mismatch, capacidad-demanda. ¿No? La palabra clave aquí es este a priori. ¿Por qué? Porque como se hace antes de que suceda, porque una vez ya sucedido no vale la pena planificar, ya lo has hecho. Este comentario de aquí, este a priori, lo que implica es que estamos trabajando con pronósticos. Y recordad, porque lo expliqué en el tema 2, que los pronósticos, por defecto, siempre contienen errores. ¿Sí? Y al contener errores, además, los errores son mayores cuanto más detalle se tenga. Por tanto, como estoy trabajando con planes futuro, con pronósticos futuro, que están sujetos a errores, y estoy haciendo un plan año a año, de todo un año, lo ideal es trabajar con métricas que eliminen errores y que consideren el intervalo de planificación. Pondré un ejemplo. Si alguno de vosotros una vez coge una noticia de la prensa y mira un análisis de una empresa, de una gran empresa, como Falabella o Ripley o Nissan o Mercedes, y ve a su director general o a su gerente hablando, seguramente resumirá el valor de la empresa, del funcionamiento de la empresa o lo que va a hacer la empresa de maneras muy, muy reducidas. Por ejemplo, a lo mejor la persona de Mercedes te dice que para el 2021 piensan producir 1,2 millones de coches. ¿De acuerdo? Y se queda ahí. No va a entrar en detalle. En el momento en que uno baja para abajo, por ejemplo, en la planificación agregada, uno tendría que pensar que lo que va a tener es enero del 2021, febrero del 2021, marzo del 2021, y así sucesivamente. Y parece que el nivel de detalle que tendría que dar es que, bueno, pues en enero del 2021 a lo mejor produce 100.000, y en febrero 110.000, y en marzo 100.000.
y así sucesivamente hasta que sumen 1,2 millones. La K quiere decir 1000. ¿Vale? Esto está en medida a autos. ¿Sí? Pero todos los autos que fabrica Mercedes no son iguales. Hay algunos que requieren más trabajo y otros que requieren menos trabajo. ¿Sí? Hay autos que es el vanilla estándar con configuración más simple, que tardan X en montarlo, y hay otros que son los más grandes, con más características, con más herramientas, con más horas hombre, que llevan más tiempo. ¿Sí? E incluso entre los diferentes coches de una misma gama, pues hay mucha variedad, como por ejemplo el color de la pintura, el acabado, el tipo de asiento, y todo ese nivel de detalle que haría que en realidad cada uno de los del millón de coches podría ser casi diferente, no ayuda a la planificación. No ayuda porque la planificación quiere trabajar con esos números que le dan una idea global del problema. ¿Sí? Porque además, el pronóstico de esa idea global del problema es más fácil de pronosticar y de acertar que detectar cuántos switch rosas con una motorización de 1,3, digo, de 1.300 centímetros cúbicos se van a vender. La pregunta, ¿cuántos switch rosas con esa motorización se van a vender en marzo? Es mucho más difícil de contestar que cuántos autos se van a vender en marzo. Por tanto, para trabajar en una medida que tenga sentido y que dé un enfoque global, la idea es agregar, que quiere decir entre comillas, es un sinónimo, sumar todos los productos en un producto tipo. Y luego planificar con ese producto tipo. Y eso es lo que hace la planificación agregada. La planificación agregada, el objetivo de la planificación agregada es exactamente esto. Voy a tomar todos los productos y los voy a transformar en un producto tipo. Y ese producto tipo es el producto que voy a utilizar para mi planificación. El producto tipo, luego veremos que generalmente tiene que estar asociado a alguna métrica crítica o importante, más que crítica, para la empresa. Pero como llevo 50 minutos hablando y no habéis visto ni un número, y eso no acostumbra a ser una buena cosa para vosotros, bienvenidos a los números. ¿Qué es agregar? Pues agregar en el fondo es calcular un promedio ponderado. Tal cual. La idea es calcular un promedio ponderado. ¿Y cuándo habéis hecho vosotros promedios ponderados? Pues cuando calculáis la nota que vais a tener. Se pondera con un porcentaje la nota de diferentes factores y eso nos lleva a una nota tipo, que es la nota final. Es exactamente el mismo cálculo, pero planteado desde un punto de vista de hacer el promedio, el producto promedio. Y para ello voy a poner un ejemplo numérico. Aquí tenéis la fórmula muy rara, ¿no? Ya sabéis que yo intento explicar lo mínimo con fórmulas posible, prefiero que entendáis lo que estáis calculando y luego ya veréis qué fórmula hay. Entonces, fijaros que esta empresa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 productos. Con estos códigos súper largos, que yo no me voy a meter en detalles del código, no creo que sea importante. Y cada uno de esos 6 productos, de esos 6 modelos, tiene un porcentaje del mix. ¿Qué quiere decir porcentaje del mix? Esto en el fondo quiere decir que el 32% de los productos que yo vendo son A5532. Y el 6% de los productos que yo vendo son
M3880. ¿De acuerdo? La métrica de agregación tiene que ser algo que sea común. Dicho de otra manera, si esto básicamente es hacer un promedio ponderado, no puedo sumar peras con manzanas. Tengo que sumar las peras con las manzanas de una forma que sea lógica. ¿Sí? Para poner un ejemplo un poco más práctico, Yamaha, que es una multinacional japonesa, produce millones de cosas diferentes. Produce pianos y produce motocicletas. Si yo dijera que el 50% de la fabricación de Yamaha son pianos y el 50% de la fabricación de Yamaha son motocicletas, y multiplicada 0,5 por el número de pianos más 0,5 por el número de motocicletas, esa suma no tiene ningún tipo de sentido. Por tanto, la suma, la agregación, la tengo que calcular con algún factor que tenga una lógica, que la suma sea lógica. Por tanto, ese factor que hace que la suma sea lógica, en este caso concreto, son las horas hombre. ¿Sí? Si yo te digo que un piano tarda 20 horas en hacerse y una motocicleta tarda 50 horas en hacerse, ahora ya sí que puedo hacer 50% de 20 horas más 50% de 50 horas, el producto promedio de Yamaha pues tarda 35 horas, 0,5 por 20 más 0,5 por 50. ¿Sí? Por tanto, el producto promedio de esta empresa tarda un 32%, que son los productos de tipo A5532 multiplicado por 4,2, más un 21% por 4,9, más un 17% por 5,1, más un 14% por 5,2, más un 10% por 5,4, más un 6% por 5,8. Y este cálculo, que no lo voy a hacer, es lo que tardo para un producto promedio. ¿Sí? En el fondo, lo que he encontrado es una técnica para eliminar estas 6 cosas de aquí y embutirlas en una única cosa. ¿Vale? Y ahora puedo trabajar con esa única cosa. Si esa única cosa, ese valor de ahí fuera, yo qué sé, 5,3, que creo que no lo es, creo que es menos, pues yo puedo sumar todo lo que tengo que hacer de cada uno de los productos, multiplicarlo por 5,3 y eso es la cantidad de horas que tengo que dedicar al trabajo. ¿De acuerdo? Eso es agregar. Agregar es transformar la dificultad de tener muchos productos y convertirlos en la facilidad de tener un único producto. ¿Sí? Y generalmente la agregación es un paso crítico y necesario en el proceso de planificación de un montón de productos, de toda la variabilidad que puede hacer mi empresa, que puede tener decenas de miles de productos, las voy a transformar en una única métrica común. Y esa métrica común tiene que tener sentido para mi empresa. ¿Sí? Por ejemplo, la métrica común de la mayoría de centros comerciales son los dólares facturados, las UF facturadas, los pesos chilenos de caja. Por tanto, en esa agregación, pues las lavadoras cuentan muchísimo más que una barra de chocolate, pero obviamente venden muchas más barras de chocolate que lavadoras. A efectos prácticos, lo que ellos dirán es, bueno, pues un cajero puede mover o puede facturar 10 millones de pesos al día. Si tengo que mover 300 millones de pesos, pues necesitaré 30 cajeros. Ese es mi objetivo. Es un cálculo a grosso modo en el cual he eliminado toda la dificultad que tiene el problema básico y lo he transformado en un cálculo. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo ha visto? ¿Entiende la idea básica del problema? ¿Sí? Bueno, aviso que lo más importante aquí es la unidad estandarizada, que en este caso son unidades de trabajo, en este problema concreto. Por ejemplo, en este problema concreto tenéis la demanda solo para 6 meses, porque 12 meses es demasiado espacio,
y tenéis solo dos productos, de nuevo, porque quiero simplificarlo. Entonces, el producto A requiere 250 unidades de trabajo por unidad y el producto B requiere 125 unidades de trabajo por unidad. ¿Cómo agrego esto? Pues para hacer esta agregación, lo mejor es usar Excel. Es bastante simple hacerlo en Excel. ¿Vale? Así que voy a hacerlo en Excel. Yo tengo un Excel aquí abierto con los datos ya puestos, que es el que os he puesto en la hoja, en el web cursos. Muy bien. Fijaros que tengo, en enero necesito 1.360, en febrero necesito 1.710 y así sucesivamente de este producto, que consume 250 unidades de trabajo. Y este requiere pues solo 125, cada unidad. Por tanto, el agregado será mes a mes y en el fondo es 1.360 por 250 más 3.350 por 125. ¿De acuerdo? Como quiero arrastrar la fórmula, voy a fijar el B9 y el C9. Y esta será mi demanda agregada. La solución al problema. O más bien que la solución al problema, lo que tengo que utilizar para planificar. ¿Sí? Fijaros que este valor que tengo que utilizar para planificar estará asociado a alguna métrica. Por ejemplo, este 758.750 de aquí tiene que significar algo. En nuestro caso significa unidades de trabajo. Pero si este valor de aquí hubieran sido segundos, este valor de aquí, 250 segundos, y este valor de aquí hubieran sido el número de unidades, este valor de aquí quiere decir que necesito 758.750 segundos productivos, que a alguno de vosotros le parecerá un número muy grande. Por tanto, en vez de trabajar con segundos, lo que voy a hacer es esto, para que lo veáis. Esto se estaba trabajando en segundos. Ahora voy a trabajar en horas. Entonces, ¿cuántas horas son 250 segundos? Pues 250 dividido entre 3.600 segundos que tiene una hora. Y aquí lo mismo. ¿Sí? Y ahora, este agregado ya no estará en unidades de tiempo, ahora estará en horas de trabajo. ¿De acuerdo? Y será esto de aquí. Para enero, la carga de trabajo es de 210,76 horas. Y para febrero, la carga de trabajo es de 296,875 horas. Y ese valor es exactamente el mismo que este de aquí. La única diferencia es que la métrica utilizada para la evaluación es distinta. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo ha entendido esto? ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta? Dime, Gabriel. Que cuando usted hace esa multiplicación, las unidades son tiempo por unidad. O sea, aquí tengo unidades. Yo debería dividir por las unidades para que me quedara el tiempo, ¿o no? No. Ah, ok. Porque esto serían 1.360 unidades y esto es, cada unidad me lleva esta cantidad de tiempo. Por tanto, es unidades por tiempo por unidad, me queda tiempo. Pero puede ser tiempo, puede ser plata. Imaginaros que la empresa, en vez de trabajar, que esto, en vez de ser segundos, fuera plata. Pues eso significa que en enero voy a facturar 758.000 unidades de dinero. Si son UF, eres una empresa gigantesca. Si son pesos, pues eres pobre de solemnidad. ¿Sí? ¿Todo el mundo le ha quedado claro? Profe, Dime. en vez del porcentaje, ¿acá se estarían ocupando el 250 y el 125? Sí, porque el valor que me ha salido aquí de agregado es el agregado para todo el mes. Y en este cálculo de aquí, que he puesto,
un momento, es el agregado para una unidad tipo. Ah, ya. Esa Gracias. es la diferencia. Aquí es la unidad tipo, aquí es para todo el mes, pero el cálculo es el mismo. Yo esto lo pongo para que veáis que en el fondo lo que estoy haciendo es un promedio. Porque todos habéis calculado promedios para pruebas y para exámenes de la nota que necesitáis y lo sabéis hacer. Este cálculo lo sabéis hacer también. No es diferente, es exactamente el mismo cambio. ¿De acuerdo? Voy a hacer el control ahora, no al final de la clase. Por tanto, entrad en webcursos,